Bienvenidos a su clase con el profesor Luis Trinidad. Hoy, en nuestra asignatura de historia, retomaremos nuevamente el estudio de las primeras civilizaciones agrícolas y precisamente vamos a ver la cultura egipcia. Cuando hablamos de Egipto, tres cosas vienen a nuestra mente: pirámides, desierto y el río Nilo. Sí, precisamente. A lo largo del río Nilo fue donde se desarrolló esta cultura. ¿Pero dónde se encuentra? Veamos en este planisferio. En el continente africano recorre este río, que es considerado el más largo del mundo. Casi la mayor parte es desierto, nace en las grandes montañas y selvas del sur y recorre el desierto, donde va fertilizando. Aquí es donde se desarrolló esta gran cultura, Egipto. Pues sí, gracias a este río, durante más de 3000 años, los egipcios se desarrollaron de una manera increíble. El río Nilo fertiliza la tierra con el limo, o sea, el abono que va dejando cuando se desborda. Por esto, los egipcios aprendieron la agricultura, a cultivar la tierra. Fueron los primeros en usar el arado, con lo que sus cosechas fueron abundantes. Inventaron, además, un sistema de riego llamado Shaduf. Los agrimensores, especie de ingenieros, medían las tierras y hacían los canales de riego, y con esto tuvieron muchísimas cosechas, productos que tuvieron que intercambiar con otros pueblos, por lo que construyeron barcos. Fueron los primeros en utilizar este medio de transporte. Como el río Nilo es profundo, podían llevar sus productos a otras ciudades con estos hermosos barcos que eran movidos por la fuerza del ser humano. Construyeron sus ciudades a lo largo de este gran río, con hermosos templos y palacios como de Luxor y Karnak. Precisamente, uno de los grandes historiadores del mundo antiguo, precisamente griego, Heródoto, le dio por llamar a esta civilización Egipto, el don del Nilo, porque sin el Nilo no hubiera sido posible la existencia de esta gran cultura. A sus gobernantes les llamaron faraones. Hace 3000 años, el faraón Menes unificó al Alto y Bajo Egipto y fundó su capital en la ciudad de Menfis, casi en la desembocadura del río Nilo. Algunos de esos faraones fueron importantes, ya que construyeron muchos templos, o algo bueno han de haber hechos, entre los que tenemos a Menes, Kefren, Akenatón, Ramsés II y esta hermosa mujer que fue la última de las faraonas, Cleopatra. Hay muchas historias relacionadas con esta gran mujer que existió en el mundo egipcio. Veamos, unos personajes muy importantes, fundamentales para la cultura egipcia, fueron los llamados escribas. Escribas de escribir, pero además de escribir, también eran arquitectos, administradores, bibliotecarios e incluso literatos. Escribían con unos signos llamados jeroglíficos en hojas de papiro. El papiro es una planta que crece a lo largo del río Nilo, y de ahí el nombre de papel, de la palabra papiro. Si se dan cuenta, papiro, papel, se parecen. Pues este es el origen del papel. Hicieron además estas grandes construcciones, como las colosales pirámides de Gizeh, de las cuales sobresalen las de Keops, Kefren y Miserinos. Aún se conservan, aunque han pasado miles de años, siguen asombrando al mundo actual. ¿Cómo fue que lograron hacer estas grandes construcciones si no contaban las herramientas con las que contamos ahora? Esto es un misterio.
Bien, pero otra de las grandes construcciones hermosas es esta gran roca llamada la Esfinge, de una sola pieza. Lo asombroso, tiene cara de ser humano y forma el cuerpo de león. La Esfinge es una de las maravillas también del mundo antiguo. Veamos en la medicina. Imhotep fue uno de los grandes médicos y fue el que inició la momificación de los faraones muertos. ¿Qué es esto? Pues preparaban a los faraones para que se conservaran al paso de los años. Y así fue, se conservaron al paso de los siglos y los enterraban dentro de un ataúd llamado sarcófagos, porque eran adornados de múltiples figuras y formas. Además, nos cuenta la historia que eran enterrados con comida, joyas, porque según ellos, después de muertos, volvían a seguir en otra vida existiendo. Bien, como todo tiene un principio y fin, los egipcios también sucumbieron por la avaricia de otros pueblos. Al ver esa riqueza, pues fueron invadidos por los persas, se recuperaban y otra vez por los macedonios, se recuperaron y llegan al último los romanos. ¿Qué pasó con los romanos? Pues van a ver que estaba como gobernante esta gran mujer que dijimos que era Cleopatra, la última de las faraonas. ¿Qué pasó? Se enamoró de uno de los generales romanos, Marco Antonio, y todo estaba bien, pero pasaron los años y otro romano llamado Octavio los derrotó. Entonces Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron. Y este fue la última de las faraonas, como quien dice, en la derrota del gran imperio egipcio. Pero vamos a ver un acontecimiento que vino a dar más información sobre la historia de Egipto. En el año de 1798, Napoleón, que fue un general que dominó a casi toda Europa, llegó a Egipto y expresó en estas palabras: siglos de historia os contemplan. Así les dijo a sus generales. Bueno, ¿pero qué tiene que ver esto? Aparentemente nada, pero pasaron los años, no un año nada más. En el año de 1799, uno de sus generales llamado Bouchard descubrió, no ahí en donde están las pirámides, en un lugar más alejado, por casualidad, una hermosa piedra, la cual le llamaron piedra de Rosetta. ¿Pero por qué tan importante? Algo asombroso, estaba escrito en 3 idiomas, en griego, demócrito y con jeroglíficos. ¿Pero qué pasaba ahí? Los tres, aunque estaban escritos en diferente idioma, contenían la misma información, mucha información sobre la historia de Egipto. Y algo muy importante, pasaron todavía algunos años. En 1822, otro francés llamado Champollion logró descifrar la piedra y pudo saber muchísimas cosas de Egipto, y ahí estaba la forma como llegar a la tumba de uno de los grandes faraones también, Tutankamón. Pero algo asombroso pasó. Lograron llegar a donde estaba la tumba de este faraón, vean, y nos cuenta la historia que a los pocos días, en el momento que se hizo el descubrimiento, que llegaron las luces del Cairo, que es la capital ahora de Egipto, se apagaron en ese momento. Y a los pocos días del descubrimiento, casi todos los que participaron en esta excavación fueron muriendo uno por uno, lo que se le ha llamado la maldición de Tutankamón. Bien, esta historia es muy amplia. Aquí hemos hablado de una manera muy resumida. Espero que hayamos aprendido algo e interesarnos y buscar más información. Es una de las grandes culturas que nos ha dejado mucho para la humanidad. Bien, nos vemos en el próximo video.